Vamos ahora a deducir lo que se conoce como relaciones trigonométricas pitagóricas y la razón por la que se llaman así es porque se deducen a partir del teorema de Pitágoras. Dispongo aquí de este triángulo rectángulo, el cual me conviene darle nombre a cada ángulo y a cada lado. Este ángulo es C y como el lado que está enfrente de este ángulo es la hipotenusa, esto va a ser C. Esto es la hipotenusa. Em, va- yo puedo etiquetar a este lado como el ángulo A y el lado que está enfrente del ángulo A sería este, sería mi cateto A, y este ángulo podemos llamarlo B y el cateto que está enfrente de este ángulo o el lado sería este, sería así, se tendría la etiqueta de B. Y retomando el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, aquí representados como A y B. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. Aún más, digamos que vamos a tomar a este ángulo A como referencia. Este va a ser nuestro ángulo de referencia. Y con base en esto, voy a escribir aquí que esta es la referencia. Y con base en esto, podemos decir de que B, el cateto B se trata del cateto adyacente al ángulo A. Y este cateto A va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo A. Ahora bien, ya que sabemos quién es quién de este triángulo rectángulo, yo voy a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras. En realidad hay tres relaciones trigonométricas y esas son las que vamos a deducir. Ahora tenemos esta, que es el teorema de Pitágoras, y el truco va a consistir en dividir el teorema de Pitágoras por alguno de los cuadrados de los lados. Es decir, yo tengo c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, y por el momento lo que quiero hacer es dividir c cuadrada, todo esto entre c cuadrada. Entonces la expresión se va a poder escribir como c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, pero todo esto queda entre c cuadrada, esto queda entre c cuadrada y esto queda entre c cuadrada. Y esto es un número dividido entre sí mismo, por lo tanto esto es 1 y esto es a sobre c elevado al cuadrado. Puedo escribir esto como viene. Ustedes recordarán que una fracción elevada a una potencia es básicamente lo mismo que elevar cada parte de la fracción a la potencia indicada, más b sobre c al cuadrado. Entonces, aquí no he hecho absolutamente nada sobre esta fórmula del teorema de Pitágoras, debido a que como yo dividí c cuadrada toda la ecuación permanece tal cual es. Es básicamente, esta expresión es básicamente el teorema de Pitágoras. Sin embargo, vamos a reinterpretar los cocientes que vienen dentro de esto, de estos paréntesis. Esto es 1 igual a, pero A es el cateto opuesto. Yo lo he llamado el cateto opuesto. Y C es la hipotenusa. Esto es cateto opuesto sobre hipotenusa al cuadrado. Más B, y B aquí es el cateto adyacente sobre C, que es la hipotenusa. Y ahora, si ustedes revisan lo que hemos estado estudiando, esto básicamente es 1 igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la definición de seno. De seno, pero va a estar elevado al cuadrado. Seno al cuadrado del ángulo que hemos usado como referencia. Aquí esto es A. Más esta fracción es básicamente la definición de coseno, pero va a estar elevado al cuadrado. Va a ser el coseno al cuadrado del ángulo que hemos tomado como referencia. Y esta es la primera relación trigonométrica pitagórica y quizás es la más famosa.
Al menos yo esta me la sé de memoria. Las otras dos yo siempre las necesito deducir porque no me las sé. A continuación vamos a encontrar estas otras dos restantes. Y tengo básicamente en pantalla el mismo dibujo anterior. Tengo el teorema de Pitágoras. Y ahora, en lugar de dividir toda esta fórmula entre c cuadrada, ya sabemos cuál es la conclusión de dividir entre c cuadrada, digamos que dividimos entre a cuadrada. Entonces esta expresión se va a poder escribir como c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, y todo esto va a venir dividido entre a cuadrada, y por el momento vamos a tener esto. Sin embargo, podemos identificar que esta fracción es un número dividido entre sí mismo, y la ecuación anterior se va a poder escribir como viene. Esto es 1 más b al cuadrado sobre a cuadrada, se puede escribir como b sobre a elevado al cuadrado, y esta fracción se puede escribir como c sobre a elevado al cuadrado también. Aquí no está tan claro la A, espero que ya quede un poquito mejor. Entonces, yo tengo esta expresión, que es básicamente el mismo teorema de Pitágoras, y ahora voy a identificar quién es C, quién es B y quién es A. Entonces, aquí no indiqué que C, de hecho, C es la hipotenusa, aquí. Entonces, con base en esto, C es la hipotenusa sobre A, que sería el cateto opuesto. Nada más escribo esto, acuérdense que la referencia aquí es A, ¿no? Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto igual a 1 más B, que en este caso es cateto adyacente, sobre A, que es el cateto opuesto, y toda esta fracción dense cuenta que viene elevada al cuadrado. Entonces, identificando hipotenusa sobre cateto opuesto, esto es básicamente el inverso de seno, la fracción invertida de seno, y la fracción invertida de seno se llama cosecante. Cosecante va a venir al cuadrado, es la cosecante al cuadrado del ángulo de referencia aquí, que es A, igual a 1 más cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esta fracción es básicamente el inverso de tangente, y el inverso de tangente se llama cotangente. Cotangente al cuadrado del ángulo de referencia, que aquí es A. Esto es la otra relación trigonométrica, son 3. Yo prefiero escribirla así, pero en algunos textos, y no importa que esté escrito como viene, esto es cosecante al cuadrado de A menos cotangente al cuadrado de A. Esto es igual a 1. Dense cuenta que lo único que hemos hecho es pasar al miembro izquierdo al lado izquierdo cotangente cuadrado de A, y como pasa al miembro izquierdo, pasa con signo opuesto. Entonces, cualquiera de esas dos expresiones son correctas. La última relación trigonométrica pitagórica sale de tomar nuevamente el teorema de Pitágoras, y ahora, en lugar de utilizar c cuadrada o a cuadrada, dividimos todo entre b cuadrada, y por el momento esto se va a poder escribir como viene, como ahora lo estoy haciendo en pantalla, más b cuadrada entre b cuadrada, que eso sabemos que es un 1, y esta fracción se puede escribir como c sobre b al cuadrado igual a sobre b al cuadrado más 1. Me voy un poco más rápido porque ya hemos hecho 2 ejercicios de esto. Entonces espero que ustedes puedan replicarlo por ustedes mismos. Y C, básicamente aquí esto es la hipotenusa sobre B, que en este caso es el cateto adyacente. Y todo esto va al cuadrado. Igual a sobre B. A aquí es el cateto opuesto sobre B, que es el cateto adyacente al cuadrado más 1. Y hipotenusa sobre cateto adyacente es básicamente la definición de coseno, pero al revés. Y coseno al revés, eso es básicamente secante, pero va a estar al cuadrado. Y es la secante al cuadrado del ángulo que hemos tomado como referencia.
igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es la definición de tangente. Por culpa de este superíndice va al cuadrado, y es la tangente al cuadrado del ángulo de referencia más 1. Esto es la tercera relación trigonométrica pitagórica, y ya en algunos textos básicamente van a encontrarla como una resta. Secante al cuadrado de a menos tangente al cuadrado de a, esto es igual a 1. Cualquiera de las dos expresiones son válidas.